Hola a todos, vamos a seguir con la serie Jailhouse Romance de esta hermosa pareja. No olviden suscribirse al canal y empezamos. ¿Cuántas hectáreas de tierras de cultivos posees? Sí, preguntó mirando a la mujer que estaba observando, a una madre búfalo y a su cría jugando en el barro. Son bastante hectáreas, avísame si quieres plantar algo. ¿Me lo darías? Lo que quieras, si es algo que puedo conseguir, lo voy a hacer. Últimamente la joven sentía que él estaba coqueteando. A veces su forma de hablar la hacía sentir así. No quiero ser granjera. Eso está bien entonces. Tener a tu futura esposa es suficiente para una granjera. Clown se giró para mirarla cuando dijo. Su tono y expresión eran extremadamente tranquilos, lo que dejó a la joven un poco confundida. ¿Estaba coqueteando con ella? ¿Intentando ligar? ¿O qué significaba exactamente todo eso? Algún tiempo después, escuché que posees muchas tierras en la provincia y que cada parcela está en una ubicación privilegiada. Esta vez Klaus se giró para mirarla mientras hablaba. Tu familia es muy rica, ¿por qué sigues hablando de tierras? No digo que quieras mi propiedad, solo tengo curiosidad. No lo pido porque quiero apoderarme de ello, porque si un día nos casamos de verdad, todo lo que es del marido también es de la mujer, pero todo lo que es de la mujer sigue siendo de la mujer. Entonces me convertiré en tu esposa. ¿Estás loca? La mujer refinada gritó y empujó a la mujer de chaqueta acolchada. Mi postura ha sido clara desde el principio. Pregunté por el terreno, porque deberías tener una buena cantidad de dinero, así que ¿por qué actúas como si fueras pobre? Me hago la pobre porque sé que conseguiré una esposa rica. Lo siento, pero no tengo ningún derecho en la empresa. No te vas a casar con alguien rica, vas a ir directo al infierno. Entonces, llevaré a ambas al cielo yo misma. Caerás en un pozo más profundo que el infierno. Espera primero en la cabaña entonces. Llevaré a Pi y al niño y los ataré a otro lugar. Quédate con Pau por ahora. La mujer refinada miró a su futura esposa y dejó escapar un profundo suspiro. Se preguntó cómo su vida había llegado a ese punto. Usar una camiseta sin nombre, estar bajo el sol mirando a una búfala madre y a su cría, jugando en el barro. Era completamente opuesto a la imagen de una mujer de alta sociedad. En realidad nunca planeó venir a ese lugar, pero necesitaba compañía, alguien que la escuchara cuando se quejaba de su familia. A las 6 de la tarde, quédate aquí esta noche para que no te canses de conducir de regreso a Bangkok. No quiero dormir apretada con nadie. Puedo dormir en el suelo. No voy a ocupar la cama de nadie. Estoy preocupada por ti, ya casi oscurece. He viajado más tarde que eso antes. Sí, y te arrestaron. No bebí hoy. La refinada mujer se quitó la camisa y el sombrero. Se los devolvió a la legítima dueña y subió a su lujoso coche, pero no cerró la puerta de inmediato. Vuelve mañana. Klaus se inclinó ligeramente y miró dentro del coche. Estoy preocupada. La refinada mujer no había escuchado esas palabras de nadie desde hace mucho tiempo. Si insistes en regresar, le pediré al chofer de mi cuñada que te lleve. Puedes confiar en ella. La conductora es mujer. Sinceramente, me gustaría llevarte yo misma, pero no se me da muy bien conducir de noche, sobre todo en distancias largas. Me quedaré a pasar la noche entonces. Pero nada de esa canción extraña. La oyente estalló en risas. Está bien, no aprenderé esa canción hoy. Cuando salió del auto, toda la preocupación en el rostro de Claudio desapareció. Quiero ducharme, pero tu casa parece una casa embrujada, así que tienes que sentarte frente al baño y vigilarme hasta que termine. Y no te muevas hasta que termine de ducharme, y búscame ropa también. Seguiré todas tus instrucciones que me diste. Subo a ducharme, ábreme camino. Sí, mi señora. Y las dos personas subieron las escaleras juntas. Si nadie lo hubiera vigilado afuera mientras se duchaba, la refinada mujer nunca se habría sentido tan relajada. Se quedó tumbada en el baño, sin preocuparse por la persona que la esperaba afuera, y para alguien que ya se preocupaba profundamente, incluso sentarse allí todavía de noche no traería ninguna queja. Debió haber estado demasiado tiempo sumergida en el agua tibia porque encontró a la dueña de la casa dormida en la cama. La joven no la despertó de inmediato, caminó por el dormitorio, curiosa por ver si esa mujer guardaba algún secreto. Tiene tantas cosas de estas, murmuró cuando abrió un cajón y encontró varias cosas extrañas. También hay dinero en efectivo. Así es como la gente guarda el oro. Si un ladrón entrara a este lugar sería una mina de oro para ellos. Mientras seguía buscando, la refinada mujer encontró inesperadamente una fotografía. Este es el primer ministro Suma. ¿Por qué tiene una foto de ellos? Porque hay una foto de ellos dos besándose. Ella se cuestiona a sí misma. Pero Kun Suma ya tiene marido, ¿verdad?
Cuanto más pensaba en ello, más confundida estaba. Esa foto fue tomada hace muchos años. La dueña de la casa pasó de estar acostada a estar sentada. ¿Alguna vez saliste con Suma? Nunca. Eres algo especial. Ir por una persona de primer nivel como esa antes de que Suma se convirtiera en la líder del país. Escuché que era extremadamente popular. Si estuvieras en la misma situación que yo, probablemente tampoco habrías podido negarte. Pero me negaría, porque no soy tan fácil como tú, dijo la joven. No tiene nada que ver, aunque sea fácil o no. Entonces, ¿qué tiene que ver? Probablemente la belleza y el atractivo. Si hubiera querido evitar que algo así sucediera en aquel entonces, habría tenido que quitarme la vida. Vaya, ¿eso es en serio? A mí me parece más bien una excusa. La refinada mujer dijo esto mientras guardaba todo lo que había buscado en su sitio. Luego se acercó al tocador y usó el secador de cabello. Apestas, ve a ducharte. Ella le gritó a la dueña de la casa. 40 minutos después vamos a cenar. No tengo hambre. La refinada mujer permaneció acostada en la cama, jugando con su teléfono. No, tienes que comer. Pero no tengo hambre. No puedes estar más delgada que esto. Clau tiró de su brazo y le hizo levantarse de la cama. Está bien, voy a comer. La dueña de la casa la siguió rápidamente. Ya basta, deja de ponerme comida en el plato, ya estoy llena, dijo la joven en un tono infantil. Ve a jugar un rato con Pau. Yo lavaré los platos primero. Al oír eso, la refinada mujer se acercó y se sentó al lado del gato. De verdad que me das pena, eres muy linda. ¿Por qué tu dueña te puso un nombre tan tonto? Si fuera yo te hubiera puesto Sofía. Eres una niña, pero tu nombre es Ai Pau. Pau el gato. Después de decir eso, se sentó allí riéndose para sí misma. Ai Pau hizo algo para hacerte reír. La dueña de la casa se sentó en el suelo junto a ella. No solo eso, sino que también tocó el pelaje del menino. Te ves muy hermosa sin maquillaje. Lo sé, soy hermosa. No esperes que una mujer de alta sociedad sea humilde nunca. Quiero hablar con tus padres sobre el matrimonio ahora. ¿Estás lista? Clau dijo extendiendo la mano para tomar. Mientras sí, retiró la mano. No solo no estoy lista, sino que además siento que todo va demasiado rápido. Entiendo. Dices que lo entiendes, pero aún así dijiste eso. ¿Me hiciste decirlo antes del momento adecuado? ¿Yo? ¿Qué hice? La mujer refinada parecía claramente confundida. Estar cerca de ti simplemente se siente bien. Parece que tu dueña está tomada. Pau, me voy a la cama ahora. La joven dijo mientras se levantaba y desaparecía del dormitorio. Quiero dormir porque me despiertas para hacer méritos o dar limosna en un momento como este. La joven se cubrió con la manta cuando su sueño fue interrumpido. Intenta acumular algo de buen karma. Claro que no, no soy una pecadora. Cuando la refinada mujer le explicó claramente lo que quería, la dueña de la casa no lo presionó más. Comprendió que aquello era algo fuera de su alcance. Aunque quería que su futura esposa probara cosas que ella nunca había hecho, Clau nunca creyó en forzar los sentimientos de nadie. Tomar las cosas con calma y dejar que se adaptara a su ritmo le parecía mejor que ser autoritaria. En el próximo video vamos a seguir con más spoilers. Si te gustó el video, por favor, no olvides suscribirse al canal, darle me gusta al video y compartirlo. Cuídense muchísimo y muchas gracias por ver el video. Bye bye.